La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas,
parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Hay pocas cosas más asombrosas que ver a un ser humano crecer. Desde que sale del vientre sin poder siquiera enfocar la mirada hasta su adultez temprana, con la capacidad de tomar decisiones complejas y entender conceptos profundos. Con la vida espiritual pasa algo similar. Dios no solo quiere que seamos llevados de muerte a vida a través del nuevo nacimiento, Él también quiere que alcancemos la madurez en semejanza a Cristo. Todos los cristianos genuinos estamos en este proceso. Donde hay vida, debe haber crecimiento. Pero, ¿cómo sucede? El crecimiento espiritual es el proceso mediante el cual Dios nos moldea cada vez más en semejanza a Cristo. Los cristianos queremos ser como Jesús. Este proceso no sucede por accidente y tampoco de manera inmediata. Aunque muchos pensamos que es así. Regresamos de una conferencia, campamento, llenos de emoción, listos para dedicar nuestra vida entera a Cristo. Y a las 2 semanas nos encontramos haciendo las mismas cosas de siempre, a la manera de siempre. Nos encontramos siendo la misma persona de siempre. ¿Qué nos pasa? Aunque los eventos especiales pueden ser una buena oportunidad para aprender cosas nuevas y fortalecer la comunión entre los hermanos, Dios ha dispuesto que nuestro crecimiento espiritual suceda de otra manera, una manera mucho más cotidiana. Eso es una buena noticia. Dios quiere que todos los creyentes crezcamos en semejanza a Cristo cada día, en donde estamos y con los recursos que tengamos. ¿Cómo? A través de las disciplinas espirituales. Aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Entre estas disciplinas se encuentran la lectura y la meditación de la Biblia. ¿Cómo amaremos a Dios si no le conocemos? ¿Cómo le obedeceremos si no conocemos lo que Él espera de nosotros? En las páginas de la Escritura, nuestro Creador ha revelado quién es y lo que ha hecho a nuestro favor. Ahí también descubrimos la realidad de nuestra condición pecaminosa y la única solución, el arrepentimiento y la fe en Cristo. En la Biblia también encontramos los principios y mandatos que nos llevan a vivir de manera agradable al Señor. La oración. A pesar de que Dios conoce absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón, aún mejor que nosotros mismos, Él desea escuchar nuestra voz. Al elevar nuestras oraciones al Señor, estamos reconociendo nuestra gran necesidad de Él. Esto pone nuestro corazón en el lugar correcto, haciéndonos humildes y enseñables. La comunión con la iglesia. Dios no nos llama a ser cristianos solitarios. Él nos ha llamado a ser parte de un cuerpo y quiere que crezcamos en comunidad. Es en la iglesia donde somos exhortados por la palabra, podemos poner en práctica nuestros dones, recibimos disciplina, aprendemos a amar a nuestros hermanos y buscamos evangelizar a los perdidos. Si quieres crecer espiritualmente, es imprescindible que seas miembro de una iglesia local. Dios quiere que crezcamos y ha provisto muchos medios a través de los cuales Él puede hacernos madurar. Las disciplinas espirituales están disponibles para todos nosotros cada día. A través de ellas podemos correr al Señor y pedirle que nos transforme cada vez más a la imagen de su Hijo y que nos llene de amor por Él. Los cristianos no leemos la Biblia, oramos ni nos congregamos para cumplir con una lista de demandas y así evitar que Dios no se enoje con nosotros. Si estás en Cristo, la ira de Dios ya no está sobre ti y nada puede separarte del amor del Señor. Las disciplinas espirituales no deben ser ocasión para el afán o el estrés. Para los creyentes, estas prácticas son un deleite. Y si no lo son, podemos orar para que Dios abra nuestros ojos y nos permita ver lo glorioso que es poder tener comunión con Él a través de la Biblia, la oración y la iglesia. Que nuestra oración sea la del salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley.
Bienvenidos a un juego de preguntas y respuestas bíblicas. ¡Comencemos! Primero, no era un sueño ni tampoco pesadilla. Este rey pasto comió y en 4 patas caminó solo porque a Dios no obedeció. ¿Quién fue? Y la respuesta es el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículos 28 al 37. Segundo, como mi padre a Dios yo amé, me llamaron el más sabio, pero al final las mujeres mi corazón desviaron. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el rey Salomón. Primero de Reyes 11 del 1 al 11. Tercero, 7 demonios a mí me mortificaban, pero después de encontrarme con el maestro, ¡qué bien estaba! ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, María Magdalena. Lucas capítulo 8 versículo 2. Vamos por el cuarto. Un rey muy malvado a los niños mató, pero no contaba con que al final su cuerpo se aguzanó. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el rey Herodes. Mateo capítulo 2 versículo 16. Quinto acertijo. Cuando yo era joven, Dios me habló. A la primera no hice caso, a la segunda no. La tercera yo dudé, a la cuarta respondí y su voz yo oí. ¿Quién fue? Sí, señores, la respuesta es Samuel. Primero de Samuel, capítulo 3. Vamos por el sexto. Un secreto no se debe decir. Un hombre quedó ciego por su secreto compartir. ¿Quién fue? Y la respuesta es nada más y nada menos que Sansón. Jueces capítulo 16 versículo 16 al 21. Vamos por el séptimo. Con un amigo iba cuando de repente un fuego me envolvía. Hacia el cielo llegué y por la muerte no pasé. ¿Quién fue? Y la respuesta es Elías, sí señores. Segundo de Reyes 2 del 9 al 11. Vamos por el octavo. En la horca que él preparó, en ella misma la muerte encontró. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, Amán. Esther capítulo 7 versículo del 1 al 10. Vamos por el noveno. Queriendo ser sano, al estanque yo iba, pero antes de mí otro se metía. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9. Décimo acertijo. El siervo de Dios un mensaje vino a dar, pero yo por quedarme dormido al suelo fui a parar. ¿Quién fue? Y la respuesta es Eutico. Hechos capítulo 20 versículos del 7 al 10. Vamos por el número 11. Fui un hombre muy especial con una historia sin igual. Al morir 30 días me lloraron y mi sepulcro jamás encontraron. ¿Quién fue? Sí, señores, el reconocidísimo Moisés. Deuteronomio capítulo 34 versículos del 1 al 8. Vamos por el número 12. Después que su discurso escucharon, a pedradas lo mataron. ¿Quién fue? Y la respuesta es sí, señores, Esteban. Hechos capítulo 7 versículos 54 al 60. ¡Felicitaciones!